Bienvenidos a otra clase flipada de geología. Hoy vamos a dedicar el vídeo al estudio de las dorsales oceánicas desde el punto de vista de la tectónica de placas. Es equivalente a hablar de bordes divergentes de placas. Vamos a verlo. En el tema anterior hemos visto cómo la litosfera se fragmenta en placas tectónicas, grandes fragmentos debido a que es una capa rígida y se encuentra asentada sobre la astenosfera, que es una capa plástica inestable. ¿Cómo se delimitan estas placas tectónicas? Bueno, vimos que cada continente tiene su propio fragmento, su propia placa, y en los límites aparecen distintos tipos de estructuras geológicas, como volcanes, dorsales, actividad sísmica. Es decir, la actividad geológica es la que determina. Hay tres tipos de bordes de placa, como vamos a ver en este y en el próximo vídeo. El primero son los bordes divergentes, también llamados constructivos, porque en ellos se crea nueva corteza oceánica. Paradójicamente, uno de los ejemplos de este tipo de bordes se encuentra en un continente, el africano. El Gran Valle del Rif está separándose y se separa a su vez de Arabia. El segundo tipo son los bordes transformantes, también llamados pasivos porque en ellos la corteza simplemente se desliza y no se crea ni se destruye. El ejemplo más famoso es la falla de San Andrés, que crea los importantes terremotos en la zona próxima a Los Ángeles, en el oeste de Norteamérica. Y finalmente los bordes convergentes o destructivos, en los que las placas colisionan, se destruye corteza oceánica y en cambio se forman cordilleras. Las dorsales oceánicas son relieves submarinos que se encuentran en zonas centrales de los océanos, de todos los océanos de la Tierra. Son unos relieves con unas características bastante peculiares. Por una parte, la zona culminante, en lugar de estar elevada, está hundida. Ese hundimiento se denomina rift y es de naturaleza volcánica. Está formado por numerosas grietas a través de las cuales escapa magma procedente de la astenosfera. A ambos lados del rift se encuentran las crestas que lo delimitan, y de forma lateral aparecen una serie de escalones topográficos que en realidad son bloques de corteza que están deslizados unos respecto a otros. Todo esto forma el llamado graderío tectónico. Lo que queremos estudiar en este vídeo es por qué las dorsales tienen esta topografía y las características geológicas que estudiaremos a continuación. Como os dije antes, las dorsales oceánicas se encuentran en posiciones más o menos centrales de los océanos y sumergidas. Tienen unas longitudes enormes, miden miles de kilómetros, por ejemplo. Fijaos, toda esta de aquí es la dorsal del Pacífico. Recorre absolutamente todo el Pacífico. Por aquí escapa del planisferio, ¿vale?, por el oeste, pero es que conecta con esta otra parte de aquí, del este. La otra dorsal importantísima es esta de aquí, la del Atlántico, que recorre el Atlántico completamente, de norte a sur. Uno de los puntos especiales, digamos, que hay en las dorsales, concretamente en la dorsal atlántica, es Islandia. Islandia es una porción de la dorsal atlántica que emerge por encima del nivel del mar. Es un caso único en todo el mundo. Los bordes divergentes, representados geológicamente por las dorsales oceánicas, podemos encontrar 5 características
que veis en esta diapositiva. La primera, en las dorsales se crea nueva corteza oceánica. Esto es debido a que continuamente está aflorando magma a través de grietas como estas que veis en el rift. Al salir el magma se va solidificando y empuja las dos placas que contactan en la dorsal oceánica en sentidos contrarios. Por eso se separan, por eso producen la divergencia. Segunda característica. Son zonas de elevado flujo térmico. De hecho, son las zonas de máximo flujo térmico que hay en la litosfera. Eso supone una fuente de calor por debajo del eje de la dorsal. ¿A qué se debe esta fuente de calor? Pues a la llegada de corrientes de convección, penachos térmicos, que son emitidos en última instancia desde la capa de segunda que limita el manto con el núcleo. Tercera característica. El material, las rocas que hay bajo las dorsales deben estar fundidas y esto explica su vulcanismo constante. Efectivamente, como podéis ver en esta imagen, justo debajo del eje de la dorsal oceánica hay una cámara magmática con rocas que están fundidas. Por eso continuamente se están produciendo efusiones volcánicas en las dorsales. Cuarta característica. La longitud de las dorsales es de miles de kilómetros. El ritmo de separación es diferente en los distintos puntos de la dorsal y esto provoca fracturas perpendiculares al eje de la dorsal. A ello se debe el aspecto tan característico que se ve en los mapas con un aspecto parecido a una columna vertebral, en el que la dorsal queda fragmentada en bloques que se desplazan unos respecto a otros. Y esto nos lleva a la quinta y última característica. Las dorsales están jalonadas por fallas transformantes. Esto explica la frecuente sismicidad de foco somero, o sea, de foco muy superficial, en las dorsales, debido a que a ambos lados de la falla el desplazamiento de la dorsal es diferente. Entonces las dos placas implicadas rozan y liberan la energía en forma de terremotos. El motor de todos estos cambios que se producen en la dorsal oceánica se encuentra en la capa D, desde donde se bombean materiales rocas a alta temperatura, cuya densidad disminuye y que van dirigidos justo hacia el eje de la dorsal. Ahí se forma una cámara magmática y el magma comienza a aflorar. En el otro extremo, como las capas se van separando, la corteza oceánica se va enfriando y entonces llega un momento en el que se introduce hacia abajo, formándose una corriente de convección que afecta a todo el manto. De esta manera se alcanza un equilibrio. La siguiente animación es una recapitulación de todo el proceso y os explica cómo se produce toda la evolución de la dorsal oceánica. Se puede decir que esta evolución comienza cuando una masa continental se fractura debido a las fuerzas que tiran de ella en direcciones opuestas. La zona acaba hundiéndose y se transforma en un valle que, al inundarse, da lugar a un nuevo fondo oceánico con una dorsal en su centro. La actividad en estos bordes divergentes genera nueva litosfera gracias a los materiales que salen por la dorsal. Así, el fondo oceánico se expande y las masas continentales de sus extremos se separan. Esto ocurre hasta que la interacción con otras placas invierte las fuerzas. En ese caso, se producen tensiones que rompen la litosfera oceánica y hacen que comience a hundirse en el manto. El nuevo borde de contacto pasa a ser convergente y el fondo del océano va reduciendo su extensión poco a poco hasta desaparecer cuando las dos masas continentales de las placas colisionan y se reúnen de nuevo. Bueno, como habéis visto, todo empieza por la formación de un punto caliente bajo una zona continental. Este punto caliente lo que hace es bombear rocas fundidas hacia la superficie y como no pueden escapar,
lo que ocurre es que la corteza se deforma y produce una estructura en forma de cúpula que se llama domo. Esto ocasiona el adelgazamiento de la corteza continental y además la creación de un ambiente distensivo, es decir, de fuerzas que tiran en sentidos contrarios, estirando la corteza. Finalmente, el domo se termina abriendo y siempre se forma un surco con 3 trayectorias que recibe el nombre de rift o punto triple. Es un punto triple. A partir de ahí, 2 de los surcos formarán el rift y el eje de la dorsal, y el otro se denomina rift abortado porque en él no va a formarse, no tiene parte en la formación de la dorsal. Esto es lo que está sucediendo en el este de África. Si os fijáis en este mapa físico de África, todas estas zonas altas de Etiopía quedan alineadas con toda una serie de lagos que, claro, son depresiones debidas a la formación del surco. El Golfo de Adén sería el surco lacógeno que se está formando y el Mar Rojo es una parte del rift que ya está inundada por el agua oceánica, porque esa zona ya está mucho más hundida. A largo plazo, la sucesión de lagos en África terminará desgajando toda esa parte del este de África en una porción continental nueva. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminado el primer vídeo del tema 2. Os voy a reservar los bordes transformantes o en cizalla para juntarlos con los fenómenos intraplaca, que yo creo que va a ser un vídeo que irá conocer. Hasta el próximo vídeo. Espero que os sea útil. Jamendo.